Entonces, en la clase anterior quedamos en este último punto que era el share. Recuerden que el share es la participación que tiene cada uno de los canales con respecto al total de encendidos. Y los encendidos son los televisores que están prendidos en un momento determinado. Entonces, los encendidos siempre se desarrollan sin importar el canal. ¿Ok? Y la suma individual del rating de cada uno de los canales da como resultado el total de encendidos, si uno lo quisiera obtener. Entonces, en este ejercicio que nosotros teníamos acá, lo que teníamos que desarrollar era la sumatoria de los ratings individuales de cada uno de los canales para obtener el nivel de encendidos. ¿Listo? Si durante la sesión alguna persona tiene una pregunta o algo, solamente es que active el micrófono y la vamos respondiendo. Entonces, después de que nosotros tenemos los encendidos, aparece un término que se conoce con el nombre de afinidad. Y la afinidad no es más que medir qué tanto gusto o qué tanta empatía tiene una persona con respecto al comportamiento general de la población. Entonces, si nosotros lo colocamos a manera de un ejemplo, podría decirse que la afinidad es cuando a uno le gusta algo más que el común. Entonces, si por ejemplo a mí me gusta, no sé, el tenis, es porque yo siento una cercanía o una empatía hacia ese deporte, más que hacia otros deportes. Entonces, la afinidad me dice que su definición es la relación entre la audiencia de un grupo objetivo y su peso dentro del universo, generalmente expresado en un índice. Siempre que en una definición encontremos la palabra relación, quiere decir que es una división. Entonces, es la relación del rating del grupo objetivo específico sobre el rating de la población, y cuando me dicen que es expresado con base a un índice, lo tengo que multiplicar por 100. Entonces, a manera de ejemplo, aquí encontramos el rating que tiene un programa como lo es La Voz Kids, por ejemplo. Y aquí este es el rating que hay en el target. El comportamiento de la población siempre está delimitado por el target personas. Siempre el comportamiento de la población es cómo se comportan las personas. ¿Listo? Entonces, aquí me está dando que La Voz Kids en mujeres, que es el target, marcó 14,3. Y en personas ese programa marca realmente 12 puntos. ¿Sí? Entonces, cuando yo saco la relación de 14,3 sobre 12, me da 1,19. Y este número lo debo multiplicar por 100. Y en ese momento es donde obtengo la afinidad. Entonces, la afinidad es como una línea que se va trazando, en donde si yo me comportara exactamente igual que la población, ¿qué debería obtener? Que el número de acá arriba y el número de acá abajo fueran exactamente iguales. Es decir, que el target también fuera el 12% del target con relación al 12% de las personas. Eso como resultado me da 100. Y cuando ese resultado me da 100, entonces quiere decir que se comporta uno exactamente igual que la población. Ahora bien, cuando ese resultado empieza a crecer y es superior a 100, ¿qué quiere decir eso? Que el target está por encima del comportamiento de la población. Y ahí es donde empieza a existir el término de afinidad. ¿Por qué? Porque mi comportamiento está superando la media que tiene la población. Sin embargo, también pueden ocurrir ejemplos en donde el target que aparece acá arriba, el rating del target, sea inferior al rating de personas. Entonces ahí el resultado me va a dar por debajo de 100.
Cuando el resultado empieza a dar por debajo de 100, se conoce como que no existe afinidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay cercanía o no hay empatía en el target. En el proceso de planificación de medios, uno siempre debe buscar cuáles son los programas o cuáles son los vehículos de medios o puntos de contacto que generen afinidad. ¿Por qué? Porque uno necesita emplazar la comunicación en aquellos programas, en aquellos vehículos o en aquellos puntos de contacto que sean de gusto al consumidor. Entonces, ¿por qué? Porque si por ejemplo yo tengo un producto para niños, hablemos un yogur, ¿sí? Muy especial para los niños, pues probablemente si yo lo coloco en El Señor de los Cielos, que es un programa que es hacia las 11:30 por el canal Caracol, 11:30 de la noche, pues pueda que algunos niños lo estén viendo, pero el general del segmento infantil no lo va a estar viendo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estoy desperdiciando mi inversión. Caso contrario, si ese producto lo coloco, por ejemplo, en la franja de anime del canal 1 o en Bichos, la franja Bichos de los sábados del canal RCN o en Cuentos de los Hermanos Grimm del canal Caracol. En donde, ¿qué sucede? Ahí yo sí encuentro mayor proporción del segmento infantil que respecto a la proporción que encuentro en total población. Entonces, eso es la afinidad. El objetivo de la planificación de medios es casi siempre buscar los programas que me generen la mayor afinidad. Claro está que hay momentos donde uno encuentra targets que son muy difíciles de alcanzar. Uno de ellos es, por ejemplo, un target que son hombres y mujeres de los 25 a los 39 años, de nivel socioeconómico 4 al 6, es decir, el segmento alto. Cuando uno revisa la parrilla o todos los programas de televisión nacional, ¿qué encuentra? Que en ninguno de esos programas el segmento tiene afinidad. Entonces, en esos puntos, cuando uno tiene que emplear el medio, se da un rango de tolerancia. Entonces uno trata de comprar programas que estén de 90, el resultado de afinidad sea de 90 hacia adelante, ¿sí? Porque si empiezo a comprar programas que están por debajo de ese índice, ¿qué sucede? Empiezo a perder efectividad y lo que estoy haciendo es desperdiciar la inversión. ¿Listo? A partir de esto aparece otro término que son los TRPs. Los TRPs se conocen como la sumatoria de los puntos de rating. Entonces, los TRPs terminan siendo una medida que se inventó dentro de la planificación de medios para calcular de alguna forma cuál es el nivel de ruido publicitario que tiene uno cuando desarrolla una actividad en medios. Entonces, a manera de ejemplo, cuando uno tiene una pauta de televisión, entonces, por ejemplo, hablemos de un día como hoy, sábado. Entonces, uno puede tener una pauta en el Chavo. Y esa pauta en el Chavo, en Target Personas, marca 2,5, ¿cierto? Después puede tener pauta en el noticiero del mediodía del canal Caracol. Y eso en personas marca 4 puntos, ¿sí? Después tiene pauta en la red y eso le marcó 5 puntos en personas. Y al final del día tiene pauta en el noticiero de las 7 de la noche y eso marca 7 puntos. Así es como van transcurriendo las pautas. Cada uno de esos comerciales va teniendo un rating. Y ese rating que van teniendo esos comerciales, la sumatoria paulatina que van desarrollando, se conoce con el nombre de TRPs. En el ejemplo que les acabo de dar, la sumatoria de esos puntos de rating da 18,5. Quiere decir que el día sábado,
esa marca con esos programas alcanzó 18,5 TRPs. ¿Eso para qué me ayuda? Eso me ayuda para compararme dentro de esta torta de participación de inversión publicitaria. Me explico. Yo tengo 18,5. Hablemos que estamos hablando de bebidas gaseosas. Entonces soy Postobón. Y el sábado obtuve 18,5 TRPs. ¿Qué sucede? Yo tengo que comparar, por ejemplo, cuánto está haciendo Coca-Cola. Y si yo me doy cuenta que Coca-Cola en el día está haciendo 80 TRPs en personas y yo estoy haciendo 18,5, ahí empiezo a detectar que mi nivel de ruido publicitario es demasiado bajo conforme al ruido que está haciendo Coca-Cola. Mientras Coca-Cola hace 80 puntos, yo estoy haciendo 18,5. Ni siquiera el 25% de ruido que haría Coca-Cola. Entonces, a partir de esos números, a partir de ese número de TRPs, es donde uno determina cuánto es lo mínimo que se debe invertir en esa categoría para tener un nivel de ruido relevante. Estos TRPs los podemos acumular de manera diaria, semanal, mensual, trimestral, anual. Y a partir de eso es que uno sabe esa medida de cuánto es bueno y cuánto no es tan bueno a nivel de ruido publicitario. Porque si uno encuentra una categoría, por ejemplo, de analgésicos, que en un mes hace alrededor de 800 TRPs, y yo vengo y voy a desarrollar solamente 100 TRPs en un mes, probablemente ahí me voy a dar cuenta que tengo muy bajo el nivel de ruido publicitario. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, el consumidor como tal se está viendo impactado por otras marcas de una manera mucho más agresiva que la marca que yo estoy representando. Entonces en ese punto es donde uno toma esas decisiones si es bueno o no es bueno hacer esa actividad publicitaria. Entonces los planificadores de medios también tienen esa responsabilidad de decirle muy bien a los clientes si es positivo o es negativo el hacer esa actividad publicitaria. ¿Listo? A partir de esto, también surge otro término que se conoce con el nombre de frecuencia. Y la frecuencia no es más que el número de veces promedio que son alcanzadas las personas, contactadas al menos una vez. Entonces, es el número promedio de veces en que son contactadas las personas alcanzadas. En algunos libros los encuentran como OTS, sobre todo en libros americanos y británicos. OTS es Opportunity to See y se utiliza cuando hablo de medios audiovisuales. Y a veces los encontramos también como OTH, que es Opportunity to Hear, que es oportunidad de ser oído. Se utiliza básicamente para temas de radio, ¿sí? Pero por lo general lo encontramos en los libros como Frequency o OTS, si alguna vez hacemos una consulta respecto a ellos. Entonces, la frecuencia es cuántas veces yo soy impactado por esos mensajes publicitarios que yo estoy emitiendo. La frecuencia parte por lo general de un número que llaman 3 más. ¿Qué quiere decir eso? La teoría nos dice que al menos uno tiene que ser contactado por una pauta publicitaria 3 veces. ¿Para qué? Para empezar a generar una conducta. Eso básicamente es porque el ser humano cumple unos procesos mentales. Entonces, mentalmente piensen que ustedes están parados en un lugar y por cada una de las acciones que uno desarrolle dan un paso. Entonces, el primer paso es conocer. El segundo paso es reconocer. Y el tercer paso es aprender. Entonces, cuando uno cumple esos 3 pasos como tal, es cuando empieza a generar una conducta, ¿sí? Es cuando se empieza a imprimir la marca en esa mente del consumidor. Entonces, de ahí viene el famoso 3 más.
Cuando ustedes encuentren 3 más, es que al menos la pauta tiene que impactar a las personas durante 3 veces. Eso es lo que nos dice la teoría. Sin embargo, algo que uno siempre debe tener en cuenta es el contexto en el cual se está desarrollando las pautas publicitarias. Me explico. Si usted está con una marca y decide cambiarle el nombre, cambiarle la imagen, ya eso no es una estrategia de posicionamiento de marca. Eso termina siendo una estrategia de reposicionamiento de marca. Entonces, volviendo mentalmente a ese trayecto que habíamos recorrido de estos 3 pasos, ¿sí? De conocer, de aprender y reconocer, ¿qué sucede? Cuando yo voy a reposicionar, lo primero que tengo que hacer es borrar mis esfuerzos. Entonces es como si yo retrocediera. Desconozco, desaprendo y reconozco. Entonces, cumplo 3 pasos hacia atrás y nuevamente tengo que iniciar ese proceso. Entonces ahí la frecuencia ya no es de 3, sino sería de 6. Entonces hay muchos factores que influyen en qué nivel de frecuencia uno tiene que trabajar en un plan de medios. Pero eso solamente lo puede determinar conociendo un contexto. Y ese contexto se tiene en cuenta a partir de varios elementos: factores de mercadeo, factores de comunicación y factores de medios. Entonces, a nivel de factores de mercadeo encontramos este tipo de factores. Entonces, si yo tengo un nivel de top of mind muy bajo, es decir, si casi las personas no me recuerdan, claramente voy a necesitar mayor esfuerzo publicitario para generar una conducta en el consumidor. Ahora, si mi grupo objetivo tiene baja exposición al medio, ¿qué pasa con eso? La probabilidad de contactarlo es mucho menor. Entonces yo necesito inundar mucho más el medio. Piensen lo siguiente: si yo estoy en un periódico y ese periódico tiene 50 páginas y de esas 50 páginas 30 están por avisos publicitarios, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué necesito? Mayor ocupación dentro de ese periódico. Esa es una baja exposición al medio. O, por otro lado, si yo estoy hablando de un segmento de jóvenes de 12 a 17 años, la probabilidad de que ellos consuman prensa es muy baja. Entonces, si yo al final decido hacer una estrategia en prensa, ¿qué necesito? Pues no solamente salir un solo día, sino probablemente salir varios días a la semana con avisos para incrementar la probabilidad de que cache al consumidor con alguno de esos avisos. Ahora bien, si a nivel de actitudes usted necesita reforzar una actitud, usted necesita menor frecuencia. Cuando usted necesita reforzar una actitud, es algo que ya está o ya hay un aprendizaje en el consumidor. Entonces es como cuando, por ejemplo, uno le quiere decir al consumidor o le quiere recordar que consuma gaseosa al mediodía, ¿sí? Pero es algo muy diferente cuando lo que usted quiere es cambiar esa actitud en el consumidor. Entonces piense el siguiente caso: si los señores de Sonti deciden hacer una campaña para incrementar el consumo de té, entonces el consumo de té está más dado como una sobremesa, está más dado hacia el almuerzo, pero digamos que ellos sacan un Sonti de naranja, por poner un ejemplo, y ese Sonti de naranja lo quieren posicionar a que es bueno para el desayuno. Entonces ahí usted lo que hace es tratar de cambiar el comportamiento de ese consumidor. Entonces usted necesita imprimirle mayor número de credenciales, por lo tanto requiere mayores niveles de frecuencia. Si usted tiene una alta participación en el mercado, es una marca reconocida, es una marca que constantemente el consumidor está comprando. Por lo tanto, usted necesita menores niveles de frecuencia. Lo mismo pasa con la fidelidad de marca. Si su consumidor es fiel a la marca,
pues no necesita estarle hablando muy constantemente de ella, porque usted ya ha hecho todo un trabajo de posicionamiento, entonces puede obtener menores niveles de frecuencia. Por otro lado, si los ciclos de compra son cortos, usted necesita mayor nivel de frecuencia. Entonces, ¿qué es un ciclo de compra corto? Ese tipo de artículos que casi uno está comprando todos los días. Por ejemplo, champú en sobres, la leche, los huevos, productos como los pañales, ¿sí? La crema dental. Este tipo de productos tienen ciclos de vida cortos. ¿Por qué? Porque su uso termina siendo o su empleo es de un empleo diario. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes lo han visto en televisión, son de las categorías que uno ve más ruido. Por ejemplo, el tema de telefonía celular, con los segmentos que les comentaba anteriormente del prepago, las recargas pueden ser diarias, semanales, quincenales, mensuales, como tal. Entonces necesitan constantemente decirle al consumidor, oiga, yo estoy aquí. ¿Sí? Todos estos productos de supermercados, como las compras se hacen hacia el fin de semana, claro está que con todas estas nuevas superficies estilo ARA, Justo y Bueno, pues la frecuencia de compra es mayor. Entonces, ¿qué sucede? Uno necesita constantemente estarle recordando al consumidor como tal lo que está sucediendo. Ahora, el nivel de desarrollo de mercado. Este nivel de desarrollo de mercado es cuando es un mercado por lo general nuevo. Entonces, si el mercado es muy nuevo y tiene pocos consumidores todavía, uno lo primero que tiene que hacer son esfuerzos de educación al consumidor, enseñarle sobre el mercado, enseñarle sobre la categoría. Cuando él aprende eso, le empieza a enseñar sobre el producto como tal. Entonces ahí los niveles y los esfuerzos que uno necesita son mucho más altos que si uno está en un mercado completamente desarrollado. En cuanto al ciclo de vida, si usted quiere hacer un lanzamiento, claramente va a necesitar mayor frecuencia. Los lanzamientos como tal, pues siempre tratan de contar una noticia nueva. Y las noticias nuevas requieren mayores niveles de frecuencia. Por otro lado, los enfoques de venta. Entonces, esto va muy parecido a las actitudes. Si usted busca cambiar el enfoque de ventas, cambiar en la forma como el consumidor compra el producto como tal, entonces usted sí necesita mayores niveles de frecuencia. Y por último, en esta parte de mercadeo tenemos el tema del precio. Entonces el precio está dado a, si usted tiene un precio mayor que el promedio de la categoría, claramente va a necesitar mayor frecuencia con el fin de argumentar de una mejor forma por qué el consumidor debe desembolsar un mayor monto de dinero por ese producto que le están ofreciendo. Entonces eso pasa en cuanto a temas de precio. Eso en cuanto a los factores de mercadeo. Ahora bien, en cuanto a los factores de creatividad, y acá les hago una salvedad. Cuando uno está evaluando los niveles de frecuencia, entonces debe ser de una u otra forma muy político de cómo hace esas evaluaciones o los tipos de comentarios que hace. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como bien les contaba en la primera clase, no todos probablemente van a trabajar en medios. Algunos trabajarán en agencias digitales, algunos estarán en agencias creativas, otros estarán en agencias de PR, otros estarán en eventos y muy probablemente también cuando uno tiene reuniones como tal, en esas reuniones hay diversos actores de todas y cada una de estas aristas que hacen parte de esa unificación de un plan de mercadeo como tal. Entonces, uno también tiene que ser muy político con las opiniones que desarrolla, porque a veces en este tipo de reuniones uno sí puede encontrar personas que lo que hacen es, por ejemplo, tumbar una campaña creativa sin ser de la agencia creativa. Esas funciones y esas responsabilidades de decir si la campaña funciona, si la campaña no funciona, si el plan de medios está bien, si la estrategia digital está bien y todo eso, la última palabra siempre la tiene el cliente. Si ustedes son el cliente, ustedes son los que van a tener la última palabra. Pero si no, en ese tipo de cosas, uno lo que hace es opinar, sin embargo, no juzga. Porque usted, como bien les digo, ustedes al final hacen son relaciones
entre compañías. Y no hay nada más molesto que usted tenga una mala relación, por ejemplo, con una agencia de publicidad. ¿Por qué? Porque eso le puede deteriorar a usted el buen desarrollo de su trabajo. Porque usted necesita que la agencia de publicidad le ayude con los artes, le ayude a entregarlos a tiempo. Y si usted no tiene una buena relación con ellos, pues también ellos probablemente no le vayan a colaborar. Entonces, en este tipo de elementos donde uno empieza a calificar cosas que no son directamente de su competencia, tiene que manejarlo un poco de una manera mucho más política. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la creatividad, si es una campaña que está fundamentada en imagen y a la vez si es una campaña también que sea nueva, entonces usted necesita mayores niveles de frecuencia. ¿Por qué? Cuando uno hace campañas de imagen, por lo general lo que trata de hacer es de comunicar todo un contexto, todo lo que está rodeando a la marca como tal. Entonces, usted necesita probablemente transmitir un mensaje muchísimo más emocional al consumidor. Entonces esos mensajes que son mucho más emocionales, que tienen mayores niveles de estructura en cuanto a la narrativa, que probablemente son mucho más complejos, pues son mensajes que sí necesita usted incrementar esos niveles de frecuencia en el consumidor que tiene. Y lo mismo sucede cuando es una campaña nueva. Siempre que hace uno una campaña de publicidad nueva es como contar una nueva noticia. Y en el momento en que uno va a contar una nueva noticia, pues claramente quiere, como se dice coloquialmente, con todos los bombos y platillos, pues hacer esta comunicación como tal. Por otro lado, vemos el tema de la complejidad del mensaje. Si es un mensaje complejo, por lo general usted requiere mayores niveles de frecuencia frente a un mensaje sencillo. Un mensaje sencillo tiene pocos niveles de argumentación o pocas promesas básicas de venta. Entonces, como se dice también, se va la pepa en los mensajes sencillos. Entonces ahí uno requiere menores niveles de frecuencia. La originalidad del mensaje, si es un mensaje original, si es una creatividad original, si es una creatividad disruptiva, pues ¿qué hace? Esa innovación que hay en la creatividad puede contener los niveles de frecuencia. Entonces uno en ese punto requeriría menores niveles de frecuencia para hacer esta actividad. Por otro lado, las referencias. Si usted tiene varias referencias, es decir, tiene una campaña, pero la fragmenta en diversas piezas publicitarias, ¿usted qué necesita al final? Uno que busca que el consumidor en su mente estructure todo el mensaje. Pero esa estructuración del mensaje solamente se logra si el consumidor es contactado por cada una de las referencias que realmente se están emitiendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted necesita que el consumidor vea todas esas referencias, por lo tanto, necesita incrementar esa probabilidad de que las vea, por lo tanto, requiere mayores niveles de frecuencia. Los niveles de desgaste. Entonces, hay campañas que no tienen cambios de creatividad muy continuamente. Entonces el mensaje se mantiene durante mucho tiempo. Entonces sucedían con casos, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, pero hace muchos años los señores de Bretaña siempre tenían una sección en el noticiero de la noche. ¿Sí? Entonces siempre era exactamente el mismo comercial. ¿Sí? Entonces, cuando esas piezas están ya muy desgastadas, se hacen menores niveles de frecuencia. ¿Por qué? Porque ya han estado saturadas hacia la mente del consumidor. Un jingle, por ejemplo, si un jingle es pegajoso, eso básicamente ayuda a incrementar la recordación que tiene. Pero para lograr que ese jingle quede en la mente del consumidor, uno debe incrementar los niveles de frecuencia. Y por último, en cuanto a los factores de creatividad, tenemos la unidad de campaña. Y esa unidad de campaña va básicamente si la campaña es fraccionada o si la campaña es dominante. ¿Qué es una campaña dominante?
Una campaña dominante es una campaña que todas sus piezas guardan la misma línea gráfica y los mismos niveles de argumentación. Mientras que una campaña fraccionada son campañas que de una u otra forma no tienen unidades de campaña, sino que cada uno de los argumentos que tiene pues tratan de trabajar de una manera no tan unificada. Entonces es mucho más complejo para el consumidor entender el concepto general. Entonces si usted fracciona sus campañas, pues va a requerir mayores niveles de frecuencia. O esa fragmentación de campañas también ocurre cuando, por ejemplo, uno dice, en el mes de enero voy a hablar sobre la economía del plan prepago. En el mes de febrero voy a hablar sobre que solamente con 6.000 pesos se puede tener una recarga durante 15 días. En el mes de marzo voy a hablar sobre que tengo días especiales de recarga. En el mes de abril voy a hablar sobre que tengo descuentos en los celulares si durante 12 meses recargo constantemente mi prepago. Entonces, cada uno de esos meses habla de una parte de la campaña. Entonces, al final, el consumidor lo que va a entender es que cuando tiene esos planes prepago va a tener todo ese tipo de beneficios, pero ¿qué sucede? Esos beneficios han sido comunicados de una manera fraccionada, no unificada. Entonces eso hace que los niveles de frecuencia que uno necesite sean muchísimo más altos. Y por último, en estos factores de frecuencia tenemos los factores de medios. Esos factores de medios son cosas que uno controla desde las agencias de medios. Entonces, primero, el nivel de ruido del medio. El nivel de ruido de medio termina siendo qué tanto nivel de saturación tiene este medio. Entonces, si estoy en un medio muy saturado, es decir, que tiene mucha publicidad contenida, pues yo que necesito incrementar la probabilidad de ser visto. Por lo tanto, yo incremento esa probabilidad incrementando los niveles de frecuencia. Me explico. Por ejemplo, ustedes piensen en un corte comercial, en un bloque de comerciales de televisión por cable. Dura alrededor de 2 a 3 minutos y uno está expuesto alrededor de unos 10 comerciales en promedio, 10, 12 comerciales como tal, en la franja de la noche. Pero piensen, por ejemplo, en un bloque de comerciales de televisión nacional, por ejemplo, los bloques de comerciales de MasterChef. Esos bloques de comerciales duran entre 5 y 7 minutos. Y fácil, uno está siendo contactado por alrededor de 20-22 mensajes publicitarios. Entonces, si yo soy una marca y voy a participar en esos cortes comerciales, en un corte comercial muy saturado, pues yo necesito incrementar los niveles de frecuencia en ese corte comercial o en esa pauta de televisión que yo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque yo no tengo la posibilidad de controlar qué tanto número de comerciales va a haber en ese corte. Entonces, yo lo que necesito es incrementar el número de comerciales a los cuales va a tener posibilidad el consumidor de ver. Entonces, de ahí va que si estoy en un medio muy saturado, tengo que buscar mayor probabilidad de ser contactado y por ende se necesita mayor frecuencia. Por otro lado, tenemos el ambiente editorial. Entonces, si yo estoy en un ambiente editorial adecuado, voy a requerir menores niveles de frecuencia. ¿Y a qué se refiere esto puntualmente? Esto se refiere a que si yo tengo una pauta o tengo un producto sobre maquillaje, ¿sí? Y ese producto de maquillaje tengo dos opciones. La primera opción es pautarlo en una revista de farándula, estilo TV y novelas, estilo Aló, estilo Vea, estilo Jet Set, estilo Caras, ese tipo de revistas. O tengo otra opción que es pautarla, no sé, en revistas como Semana o revistas como Dinero,
que son, una es económica y la otra es política. Entonces, el ambiente editorial de estas revistas como Semana y Dinero son neutros para mi categoría. ¿Por qué? Porque no hay temas, por lo general, que se acerquen a mi producto. Mientras que con las primeras que les estaba comentando, TV Novelas, Jet Set, Bea, Caras, Aló, son revistas que sí pueden hablar de belleza, ¿cierto? Entonces el ambiente editorial donde se desenvuelve el aviso tiene mayor probabilidad de generar esa afinidad o esa empatía. Cuando yo encuentro medios que su ambiente editorial me ayuda a generar esa empatía, esa cercanía, esa afinidad, ahí voy a necesitar menor nivel de frecuencia. Ahora, el factor de atención. Entonces, hay medios que tienen factores de atención bajos. Por ejemplo, la radio tiene un factor de atención bajo. La publicidad exterior, por lo general las vallas, tienen factores de atención bajos. Entonces, por eso es que ustedes ven varios paraderos en la ciudad de la misma referencia. ¿Por qué? Porque uno necesita mayor frecuencia para incrementar esa probabilidad de que entiendan mi mensaje. Mientras que si yo estoy con medios con factores de atención más altos, pues se requiere menores niveles de frecuencia. Eso básicamente, por ejemplo, sucede con medios como el cine. Cuando uno va a cine, va al plan completo. Y cuando está en el plan completo, pues ¿qué sucede con esto? Que uno está muy atento a lo que está sucediendo en la pantalla. Entonces, por eso es que uno necesita menores niveles de frecuencia en este tipo de actividades. Ahora, por otro lado, la estacionalidad, es decir, cómo va esa distribución de presupuesto. Hay dos formas. Una son los flights. Los flights traducen oleadas. Quiere decir, yo durante un mes hago pauta y durante el siguiente descanso. Al siguiente hago pauta, al siguiente descanso. O 2 meses hago pauta, un mes descanso. Entonces es cuando yo hago pausas en la actividad publicitaria. Cuando yo hago pausas en la actividad publicitaria como tal, requiero iniciar con mayores niveles de frecuencia. ¿Por qué? Porque yo necesito refrescarle la mente al consumidor y decirle, oiga, yo estoy aquí. Pero cuando esa estacionalidad es continua, es decir, yo durante casi todo el año estoy emitiendo pauta publicitaria, pues el mensaje siempre se va a mantener o hay mayor probabilidad de que se mantenga en la mente del consumidor. Por lo tanto, voy a requerir menores niveles de frecuencia. Ahora bien, la mezcla de medios. Es decir, la mezcla de medios es cómo ese presupuesto que yo tengo lo distribuyo en diferentes medios. Entonces, si yo tengo una mezcla de medios baja, es decir, estoy concentrado en un par de medios, hablemos, si yo solo hago mi pauta en televisión nacional, ¿qué necesito? Hacer mayor esfuerzo en televisión nacional. ¿Por qué? Porque solamente le estoy llegando al consumidor de ese medio como tal. Pero si mi mezcla de medios es amplia, es decir, yo tengo una campaña de esas que son conocidas como 360, es decir, tengo televisión, tengo radio, tengo publicidad exterior, es decir, tengo vallas, tengo paraderos, tengo centros comerciales, tengo avisos en revista, tengo avisos en prensa. ¿Qué sucede? Mi mensaje se está dispersando por varios vehículos de comunicación. Entonces, cuando yo tengo la probabilidad de que cuando voy en el bus, cuando voy en el carro ver el paradero, cuando prendo el radio escuchar la cuña, cuando veo televisión ver el comercial, cuando estoy en el centro comercial ver la pauta. Entonces yo estoy incrementando esa probabilidad de ser visto. Por lo tanto, los niveles de frecuencia van a disminuir. O incluso también sucede, muchos de ustedes, por ejemplo, que trabajan o que laboran, podrán ver televisión, no sé, 1, 2 horas al día, o incluso no podrán verla. Entonces, ¿qué sucede? No van a ser contactados por televisión si su mezcla de medios está solamente concentrada. Pero
Si la distribución de medios es mucho más amplia, entonces si usted no lo ve en televisión, puede que lo vea en otro medio. El otro tema es la ubicación del corte, y esa ubicación del corte termina siendo si yo tengo un espacio diferencial dentro de mi pauta publicitaria. Es decir, yo necesito menor frecuencia en prensa si mis avisos están ubicados en primeras páginas o en páginas impares. Entonces ahí necesito menor frecuencia. Si mis comerciales siempre son los primeros que salen en el corte comercial, pues yo tengo mayor probabilidad de contactar a más consumidores. ¿Eso a qué nos ayuda? Eso nos ayuda a que yo voy a necesitar menor nivel de frecuencia. ¿Por qué? Porque tengo una posición premium como tal. Por otro lado, tenemos la presión competitiva. Entonces recordemos, esto va muy de la mano con los TRPs. Entonces, si yo estoy en una categoría que hace muchos TRPs, por ejemplo, categorías muy competitivas son telefonía celular, almacenes de cadena, analgésicos, antigripales, banca, son de las categorías más fuertes que hay. Por ejemplo, una categoría de bancos puede hacer en el mes alrededor de unos 1300 TRPs. Entonces, si ustedes hacen un ejercicio, toman su calculadora y cogen esos 1300 TRPs y los dividen en un promedio de 7 puntos de rating al día. Entonces, una categoría como banco, un anunciante de banco en el mes puede tener 186 comerciales aproximadamente. Entonces, si es una categoría muy agresiva en presión publicitaria, usted necesita también ser agresivo en esa categoría. Entonces, usted necesita mayores niveles de frecuencia. Y por otro lado, tenemos las duraciones de los comerciales. Si la duración del comercial es menor a 30 segundos, por lo general usted requiere mayor niveles de frecuencia. Pero si su comercial es mayor de 30 segundos, los niveles de frecuencia van a ser mucho menores. Y esto tiene una razón de ser. Resulta que esos comerciales que son mayores a 30 segundos son por lo general ese tipo de comerciales que de una u otra forma son comerciales que cuentan o son mucho más argumentativos, o que cuentan una historia, o que son muchísimo más innovadores. Esos comerciales que son argumentativos, que cuentan historias, son los que cuentan algo que se conoce como los manifestos de la marca. Y esos manifestos de la marca son los que cuentan toda la historia y la razón de ser de la misma. Entonces son comerciales que de una u otra forma quedan mucho más fácil en la mente del consumidor. Este es el tema que vimos de afinidad. Esta es la única fórmula que nosotros hemos visto hasta el momento. Es el rating del target sobre el rating de las personas. ¿Sí? El rating del target que tenemos acá es de 14,3 y el rating de las personas es 2. La definición siempre me habla de una relación entre. Siempre que en una definición yo encuentre la palabra relación entre, quiere decir que la operación va a ser una división. ¿Sí? Sin embargo, todo este material al finalizar yo se los voy a compartir en un drive, o sea, la presentación y ello. ¿Listo? Y aquí ven lo de la frecuencia. Ahí ya está la explicación como tal. Entonces, pues cuando las vean les van a quedar mucho más sencillo. ¿Listo? A partir de eso aparece otro término, que es el alcance. ¿Y qué es el alcance? El alcance es el porcentaje de personas que han sido expuestas al menos una vez al mensaje publicitario. ¿Sí? Entonces, el alcance es decir, las personas que fueron contactadas por la campaña publicitaria. ¿Sí? Por ese esfuerzo que yo he hecho. Eso es el alcance. El alcance
es, yo lo defino como el más antimatemático que uno tiene. ¿Por qué? El alcance no se puede sumar, el alcance no se puede restar, no se puede multiplicar y no se puede dividir, ¿sí? No se puede hacer ninguna de esas operaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una evaluación de campaña y encuentro cosas como radio logró un alcance del 40%, ¿cierto? Televisión me generó un alcance del 60% y revistas me generó un alcance del 15%. Si yo hiciera la suma de ello, me daría 115. Y yo nunca puedo alcanzar a más personas de las que son el 100% del segmento. Entonces el alcance no se suma. Adicional a eso no se puede sumar por otra razón. Resulta que ustedes no saben, por ejemplo, si el que lo vio en radio también lo vio en televisión o si lo vio en revistas. Entonces es porque las pautas publicitarias tienen un fenómeno que se llama duplicación. Y esa duplicación es que usted puede ser contactado por el mismo mensaje en diversos programas o diversos vehículos publicitarios. Entonces, usted nunca va a poder sumar el alcance, ni mucho menos restarlo, multiplicarlo o dividirlo. Claro que sí hay formas de uno tener un alcance total de la campaña, pero eso lo hace en software por lo general. Entonces, lo importante en este punto es que ustedes entiendan la definición del alcance, que el alcance no se suma, no se resta, no se multiplica, no se divide y su definición va a cuántas personas fueron contactadas al menos una vez por la campaña publicitaria. Eso es el alcance y siempre va a estar expresado en porcentaje. Otra regla, que el alcance nunca es superior a 100. Y por último, que el alcance nunca va a ser superior al número de TRPs. Entonces, si por ejemplo uno tiene un comercial en un programa de televisión, piensen en MasterChef. MasterChef marca 9 puntos de rating. El máximo alcance que uno obtendría ahí sería 9 puntos. ¿Sí? Acuérdense que el rating es el porcentaje de personas que están viendo televisión. Entonces, si el porcentaje de personas que están viendo televisión en ese momento es de 9 puntos, el alcance máximo podrá ser de 9 puntos, porque no va a ser superior, porque no hay más personas viendo televisión en ese momento. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros tenemos un universo y ese universo son 20 personas. A esas 20 personas les emitimos un mensaje publicitario y ese mensaje publicitario contactó a estas personas que están en amarillo, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, ¿cuál sería el alcance? El alcance sería esas 11 personas sobre el total del universo, que en este caso son 20. Y me diría que el alcance es del 55%. Entonces, la fórmula del alcance son las personas contactadas sobre el universo del target. Y de ahí es que uno obtiene ese 55%. Veámoslo con este ejemplo. Entonces, tenemos a 6 personas. Y estas 6 personas es una médica o un médico, digamos que es una mesera, un mesero, una aeromoza y un bombero.
Y estos son 5 programas de televisión. Entonces, esta primera persona fue contactada al menos una vez. Esta persona de acá no fue contactada. Esta fue contactada 3 veces. Esta fue contactada 3 veces. Esta persona fue contactada 2 veces. Y esta última persona una sola vez. Entonces, la definición dice porcentaje de personas que fueron expuestas al menos una vez. ¿Cuántas fueron expuestas al menos una vez? 5 personas. ¿De cuántas? De un universo de 6. Eso me termina diciendo que el alcance fue del 83%. Esa es la definición de alcance como tal. Ahora, si yo les preguntara, y acá porfa activen sus micrófonos, entonces si yo les preguntara cuántas personas fueron contactadas al menos 3 veces, ¿cuál sería la respuesta? Retomemos. Entonces, estábamos hablando que el alcance es ese porcentaje de personas que han sido contactadas al menos una vez a un mensaje publicitario en un momento específico. Entonces, en este ejemplo tenemos a 6 personas. Y estas 6 personas, cada una fue contactada la primera 2 veces, la segunda no fue contactada, la tercera 3 veces, la cuarta 3 veces, la quinta 2 veces y la sexta una sola vez. Entonces, el alcance son 5 personas que fueron contactadas al menos una vez por la actividad sobre el total del universo. En este caso, 6 personas. Entonces el alcance sería del 83%. Ahora bien, ¿cuántas personas fueron contactadas al menos 3 veces? Entonces, ¿quién me da esa respuesta? Si quieren, activen los micrófonos. ¿Cuántas fueron contactadas al menos 3 veces? Dos. Correcto. ¿Dos de cuántas? Dos de 6. Eso quiere decir que personas que hayan sido contactadas 3 veces sería el 33%. Eso que nosotros acabamos de hacer de buscar personas que hayan sido contactadas a partir de un número específico de frecuencia, en este caso 3 veces, se conoce con el nombre de alcance efectivo. ¿Y para qué sirve ese alcance efectivo? Ese alcance efectivo nos sirve a nosotros para evaluar realmente una campaña publicitaria. ¿Por qué? Yo a veces puedo obtener campañas publicitarias que a nivel de alcance lleguen al 90%, pero si en alcance efectivo llegué solamente al 30%, quiere decir que solamente el 30% cumplió la frecuencia mínima que se necesitaba. Entonces uno normalmente lo que necesita es tener muy claro el número de alcance, pero también hacer una evaluación en alcance efectivo. ¿Listo? Que es lo que les acaba de decir acá. Entonces, veamos otro ejemplo. Tenemos un número de 10 personas. Son estas que encontramos acá. Y tenemos 10 comerciales. La primera persona fue contactada por 3 comerciales, la segunda por 1, la tercera por 4 y así sucesivamente. 10, 4, no fue contactada, 6, 1, 2 y 5. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de personas alcanzadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 personas. ¿De cuántas? De 10. Entonces ahí mi alcance sería del 90%. Sin embargo, si yo les hago la pregunta, ¿cuál es el alcance en 4 más? O alcance efectivo en 4 más, ¿cuál sería? Miremos a ver. 5 de 10. Iremos acá. Una, ¿cierto? 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿por qué? Esta persona fue contactada 4 veces. Esta persona fue contactada 4 veces y más. Entonces, mi alcance efectivo sería del 50%. Entonces, para Miguel y Dayana, para el quiz que vamos a tener el día lunes, me recuerdan y tienen una unidad adicional. ¿Listo? Si sacan 5 en ese quiz, en un próximo quiz también van a tener una unidad adicional. Entonces tienen una unidad en una de las notas por la participación. Listo, sigamos. Esto realmente es lo que termina sucediendo con el alcance. Cuando inicia un programa, este programa tiene toda esta audiencia que vemos en este recuadro, ¿cierto? Y después se emite otro programa y este programa tiene la audiencia que está en este recuadro como tal. Pero ¿qué pasa? Hay personas que ven el primer programa y que también ven el segundo programa. Cuando sucede eso es cuando pasa esta intersección que nosotros vemos acá. Esa intersección se conoce con el nombre de duplicación. Y esa duplicación son las personas que son contactadas varias veces. Entonces, transcurre un programa. Pasa del segundo bloque del segundo programa como tal. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? Estas personas que tenemos acá son personas que no habían visto el primer programa, ¿cierto? Entonces, estas personas de acá se conocen con el nombre de personas nuevas. Y esas personas nuevas son llamadas alcances marginales. ¿Listo? Entonces tenemos el alcance, la frecuencia y los TRPs. Entonces, es muy importante considerar algo, que el alcance y la frecuencia están constantemente relacionados junto con los TRPs. Y entonces hay una fórmula que uno siempre utiliza que es alcance por frecuencia es igual a los TRPs. Entonces, vamos a abrir este de acá. El alcance, cuando lo multiplico por la frecuencia, me da como resultado los TRPs. ¿Listo? Si yo empiezo a despejar la fórmula, es decir, los TRPs serían igual a coger el alcance multiplicado por la frecuencia, ¿correcto?
Pero gracias a esta fórmula, si yo quiero obtener el alcance siempre va a ser igual a los TRPs dividido la frecuencia. Es despejar la fórmula. El alcance se mantiene, ¿cierto? Y lo que estaba multiplicando pasaría a dividir. Por lo tanto, la frecuencia sería igual a los TRPs sobre el alcance. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve esta fórmula? Esta fórmula me sirve porque normalmente cuando uno tiene reuniones con los clientes, entonces ellos empiezan a tener cambios en los presupuestos, empiezan a tener cambios en cómo quieren ver la estrategia y todo este tipo de cosas. Y a veces le hacen preguntas. Entonces pensemos este tipo de cosas. Entonces, con 300 TRPs obtengo el 75% de alcance. Todo en target personas. ¿Listo? Entonces a partir de eso le preguntan a uno ¿cuál es la frecuencia? Entonces, veamos la fórmula. Frecuencia es igual a los TRP sobre el alcance. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Entonces, frecuencia es igual a los TRPs. ¿Cuántos me están diciendo? 300 TRPs. Dividido el alcance, 75. No se usa 75%, se utiliza el número entero. ¿Listo? Y lo trabajamos con un solo decimal. ¿Listo? Entonces le dicen a uno, ah, mire, esa campaña le está generando a usted una frecuencia de 4 veces. Eso puede pasar, que le digan a uno. ¿Qué más puede pasar? Que el cliente le diga, yo quiero hacer 500 TRPs. Yo quiero hacer 500 TRPs. 500 TRPs con un alcance del 90%. ¿Cuál es la frecuencia? Entonces vuelve y dice 500 TRPs sobre el 90. Entonces la frecuencia va a ser igual a trabajamos con un solo decimal, entonces ahí va a quedar en 5,6. Listo. Pero el cliente coge y le dice, no, yo quiero incrementar la frecuencia a 8 con los mismos TRPs. Yo quiero incrementar la frecuencia a 8 con los mismos TRPs. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el alcance? Entonces recordemos acá la formulita. Alcance es igual a los TRPs sobre la frecuencia. Entonces, van a seguir siendo mis 500 TRPs, pero la frecuencia en vez de ser 5,6 va a ser de 8. Ah, entonces su alcance va a pasar a ser del 62,5. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas como tal sirven para darle respuestas rápidas al cliente en el momento en que nos hace algún tipo de solicitud.
porque uno normalmente no le puede decir al cliente, no, espere hoy a la oficina y hago el ejercicio y todo esto. No, el cliente de una u otra forma lo que necesita es la respuesta rápida a esa inquietud que empieza a tener. Entonces para eso nos sirve esta fórmula como tal, que está definida como los TRPs son igual al alcance por la frecuencia. Y de ahí uno despeja, determinando que el alcance es igual a los TRP sobre la frecuencia o la frecuencia es igual a los TRPs sobre el alcance. Un punto que deben tener en cuenta es el alcance que uno lo trabaja como si fuera un número entero. Es decir, la operación nunca es sobre el 62,5%, no, sobre 62,5%. Porque si no el resultado les va a variar demasiado. ¿Listo? Entonces, para eso es que funciona este tema. Otro elemento que debemos tener en cuenta cuando nosotros encontramos este tipo de fórmulas son que son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo incremento el alcance, automáticamente va a disminuir la frecuencia. O si yo incremento la frecuencia, automáticamente va a disminuir el alcance. Entonces, si uno sube, el otro automáticamente baja. Si uno lo ve a través de un ejemplo práctico, va a encontrar lo siguiente. Entonces piensen que ustedes tienen una inversión. Hablemos de 30 millones de pesos. Con esos 30 millones de pesos, ¿ustedes qué podrían hacer? Podrían tomarse toda la estación de los héroes con una marca, con esos elementos que se llaman bastidores. Esos bastidores son esos afiches que uno ve plegados, que son de 2 metros por 2 metros, son así cuadraditos, que uno ve en esa estación de los héroes. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo ahí? Yo ahí me estoy concentrando en un solo sitio. En este caso, en la estación de los héroes. Cuando yo me concentro en un solo sitio, voy a tener varios elementos en el mismo lugar. Entonces la probabilidad de que una persona que llegue ahí vea mi pauta es mayor porque tiene mayor probabilidad de ver puntos de contacto, de ver esa pauta publicitaria. Por otro lado, si yo tengo esos 30 millones de pesos y lo que hago es poner un bastidor en los héroes, uno en universidades, uno en las flores, uno en el Ricaute, uno en Masurén, ¿sí? Que más o menos va a alcanzar para 6. ¿Qué sucede? Yo lo que hago es amplificar el cubrimiento que tengo en ese lugar. Y ese cubrimiento que tengo en ese lugar, pues, ¿qué sucede? Voy a tener mayor probabilidad de contactar a más personas. Pero cada una de esas estaciones va a tener solamente un espacio para pautar. Eso está generando que se incremente el nivel de alcance, pero exista menor probabilidad de obtener frecuencia. ¿Listo? Entonces, claro esos conceptos de acá. Dudas, preguntas, inquietudes. Entonces, esta es la relación que nosotros vemos acá, la que les está explicando. Entonces, síganme por favor con este ejercicio que vamos a hacer a continuación. Esta es una pauta. Aquí están los días de la semana y acá están las personas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va construyendo esa pauta? Entonces, esto por lo general va a ser un software como tal, pero para aprender a leerlo hay que entender qué es lo que está haciendo. Entonces, el día lunes, de estas 10 personas, 4 personas fueron contactadas. ¿Eso qué quiere decir? Que de 4 de 10 obtuve 40 puntos de rating. ¿Y cuántos TRPs obtuve hasta el momento? 40 puntos de rating. ¿Cuántas personas nuevas tengo acá? Todas, porque es el primer evento que ocurre.
Y esas todas personas que tengo nuevas se conocen como el alcance marginal, que son las personas nuevas. Entonces ahí voy al 40%. Y por último, tenemos el alcance total. ¿A cuántas personas ha contactado la campaña? A 4. ¿De cuántas? De 10. Ahí está el 40%. Hasta acá, muy sencillo. Pero ¿qué sucede el martes? El martes entra una, dos, tres personas. Y esas tres personas son 3 de 10, me genera 30 puntos de rating. ¿Cuántos TRPs llevo? Entonces recuerden que los TRPs es la sumatoria de esos puntos de rating. Entonces son 40 más 30 es el 70 que observamos acá. Ahora, ¿cuál es el alcance marginal? Entonces, el martes, ¿cuántas personas fueron personas nuevas? Es decir, que no hayan sido contactadas anteriormente. Entonces, esta persona ya había sido contactada el lunes, esta persona también, esta persona no había sido contactada. Esa es la persona que se considera marginal o persona nueva. ¿Cuántas son? Una. ¿De cuántas? De 10. Por lo tanto, el alcance marginal es de 10. Perdón. Entonces, ¿qué pasa con esto? La suma del marginal me da como resultado el alcance total, en este caso 50%. ¿Por qué? Recordemos que la definición de alcance son personas contactadas al menos una vez. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, 50%. ¿Qué sucedió el miércoles? 1 y 2. Entonces, 2 de 10. ¿Cuál es el rating que llevo? 20 puntos. La suma de TRPs iba a 70. Le sumo 20, llego a los 90. Esta persona ya había sido contactada y esta persona ya había sido contactada. ¿Eso qué termina generando? Que el alcance marginal sea 0. Por lo tanto, el alcance total es del 50%. Porque no tengo personas nuevas acá. El día jueves ocurre el evento de esta manera. 1, 2 y 3. 3 de 10. Entonces tengo un rating de 30 puntos. 90 más los 30 son 120 TRPs. Esta persona ya había sido contactada. Esta persona no había sido contactada. Y esta persona ya había sido contactada. Entonces tengo una persona nueva. Esa persona nueva es un 10%. Entonces ese es el marginal que tengo acá. La suma del marginal con el alcance que lleva me da 60. ¿Por qué? Personas contactadas al menos una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 60%. Y así paulatinamente van ocurriendo los otros eventos. El viernes nuevamente tenemos a 3 personas. Eso me da un 30%. Llego a 150 TRPs. Todas las personas que habían sido contactadas ya lo habían sido previamente. Por lo tanto no hay marginales. Y se conserva el alcance del 60%. ¿Qué sucedió el sábado? 1, 2, 3 y 4. Eso me genera un rating de 40 puntos. La suma de 150 más 40, 190. No tengo personas nuevas, por lo tanto me mantengo en el alcance. Y el último evento es 1, 2, 3, 4. Nuevamente 40 puntos. Le sumo a 190 los 40, llego a 230 TRPs y ahí estoy llegando al alcance total del 60%. ¿Listo? ¿Cuántos TRPs obtuvo toda la pauta?
aquí lo tenemos, 230. ¿Cuántas personas fueron alcanzadas? 60%. ¿Cuál es la frecuencia? 230 sobre 60, 3,83. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas o inquietudes respecto a este ejercicio? ¿O todo claro? Perfecto. Entonces, continuemos. Ya nos quedan dos definiciones. Una, costo por mil, y la otra, costo punto de rating. Entonces, ¿qué es el costo por mil? Es el costo de generar 1000 impactos. Es el costo de 1000 impactos. Y costo punto de rating es el costo de cada puntico de rating que yo voy a obtener. Entonces, costo punto de rating es el costo de cada punto de rating que yo obtengo. Costo por mil es el costo de lograr 1000 impactos en el segmento. ¿Listo? Entonces veámoslo acá. Costo punto de rating. Entonces es el valor de cada punto de rating. Entonces, ¿cómo es eso? Una campaña obtuvo 300 TRPs y costó 420 millones. ¿Cuál es el costo punto de rating? Entonces, veamos que la fórmula del costo punto de rating es igual a la inversión sobre los TRPs. Esa es la fórmula, la inversión sobre los TRPs. Por lo tanto, ¿cuál es la inversión? 420 millones. Sobre, ¿cuántos TRPs? 300. Eso me da como resultado que fueron 1.400.000 el valor de cada puntico de rating. A ver si encontramos el símbolo de Colombia, pero no. Vamos acá rapidito. ¿Listo? 1.400.000. ¿Qué quiere decir eso? Que cada punto de rating, cada TRP cuesta 1.400.000. Y recuerden que un punto de rating equivale al 1% de la población. ¿Para qué sirve esto? También sirve para dar respuestas rápidas. ¿Por qué? El cliente le dice, no, yo quiero hacer 500 TRPs. ¿Cuál es la inversión? Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Despejar la fórmula. Entonces, saben que van a hacer 500 TRPs, ¿cierto? Y que cada TRP, ¿cuánto les está costando? 1.400.000. Entonces, por 1.400.000. Entonces, eso les da como resultado que esa campaña costaría 700 millones. Entonces, esa sería la inversión. 700 millones como tal.
O el cliente les puede decir a eso, realmente yo tengo 350 millones. ¿Cuántos TRPs puedo hacer? Entonces, ¿qué hace uno en ese caso? Si sabe que tiene 350 millones, lo divide por el valor de cada puntico de rating. En este caso, 1.400.000. Entonces, le dice al cliente que puede hacer 250 TRPs. Entonces, esos son los TRPs que uno puede obtener en ese punto como tal. ¿Listo? Y por otro lado, tenemos el costo por mil. ¿Listo? Y el costo por mil es el valor de 1000 impactos. Entonces, es una campaña, costó 250 millones. 250 millones. Y tuvo 350.000 impactos. ¿Cuál es el costo por mil? Entonces, costo por mil es igual a la inversión sobre los impactos por 1000. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el costo por 1000 es 250 millones ¿cierto? Dividido ¿cuántos impactos? 350.000 por 1000. Lo trabajamos siempre como un número entero y el último numerito aproximado. Aquí como te está en 7, este va a pasar a 6. Entonces le dice uno al cliente, mire, 1000 impactos le cuestan 714.286 pesos. Entonces esto sirve para uno obtener ciertas medidas de rentabilidad, porque uno puede evaluar con 250 millones cuántos impactos hacen radio, cuántos impactos hacen televisión, cuántos impactos hacen publicidad exterior, y ahí evalúa cuál es el medio más barato a niveles de impactos. Entonces, para eso es que funciona este tema del costo por mil. ¿Alguna duda? Entonces, esos son los conceptos básicos que nosotros teníamos. ¿Listo? Ahora bien, por favor, hagamos este ejercicio. Entonces, por favor, traten de hacer este ejercicio. De acá. Entonces, tomémonos unos minutos para hacerlo. Y ahorita lo corregimos. ¿Listo?
Bueno, ¿cómo vamos? Entonces, vayámoslo aquí haciendo. ¿Cuántas personas hay acá el panel? 10 personas. ¿Cuántas vieron día a día? 2 de 10. Entonces mi rating es de 20. ¿Listo? Y llevo entonces 20 TRPs. ¿Cuántas personas son nuevas? Las 2, ¿cierto? ¿De cuántas? De 10. Entonces acá llevo un 20%. Y el marginal, pues son las personas que han sido contactadas al menos una vez. Son estas mismas, 2 de 10. Y ahí me da el 20%. ¿Listo? El segundo, que es muy buenos días. ¿Cuántas fueron contactadas? 2, ¿cierto? Entonces 2 de 10. ¿Cuántos TRPs llevo? Los 20, ¿cierto? Y los 20 nuevos que llevo, 40. ¿Cuántas personas no habían sido contactadas antes? Una. Entonces, una de 10. ¿Cuál es el alcance total? Personas contactadas al menos una vez. 1, 2 y 3. Entonces eso me da 30%. Tercer día, ¿cuántos llevamos? 1, 2 y 3. Rating, 30 puntos. TRPs, los 40 con los 30. ¿Hay personas que no hayan sido contactadas antes? Hay una, hay 2, las 3. Entonces alcance marginal, 30%. ¿Y cuántas personas hasta el momento han sido contactadas al menos una vez? Entonces, esta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el alcance es del 60%. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60. ¿Cuántos TRPs llevo? 70 más los 60, 130. ¿Hay personas que no hayan sido contactadas antes? Esta persona ya lo había sido. Ya lo había sido. Esta es nueva. Ya lo había sido. Ya lo había sido. Y ya lo había sido. Entonces, una persona nueva. Eso quiere decir que llevamos 70% de alcance. Veamos acá. 1, 2, 3, 4, 5. 50. 180 TRPs. ¿Hay alguna persona que no haya sido contactada antes? Ya lo había sido. Ya lo había sido. Ya lo había sido. Nuevo y nuevo. Quiere decir 20. ¿Listo? Por lo tanto, el marginal va en el 90. Veamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Rating 50. Por lo tanto, hoy en 230 TRPs. No tengo personas nuevas. Esta ya lo había sido, ya lo había sido, ya lo había sido, ya lo había sido y ya había sido contactada. Entonces marginal 0. Entonces nos quedamos en el 90. Y el último me da 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces 50
280 TRPs, no tengo alcance marginal, por lo tanto me quedo en el 90. ¿Listo? ¿Cuál es la frecuencia promedio? Recuerden que la frecuencia promedio son los TRPs dividido el alcance con un solo decimal, 3,1. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes?